Y eso fue, quiero tener tu presencia de seguridad social. Dios mío, seguridad social, y pienso en el IES. A esta hora de la mañana, 6:54, nos acompaña el doctor Carlos Estarella, él es experto en política internacional. Doctor, buenos días. Queremos conversar con usted sobre esta crisis diplomática, cómo y por qué se origina entre México y Bolivia. En primer lugar, agradecerle, Carla, por la invitación, por conversar con usted, con todas las personas del panel. Gracias. Feliz año a propósito. Igual para ustedes. La crisis es una crisis motivada solo por ambiciones políticas. El señor Morales dejó de ser, digamos, presidente y comenzó un tortuoso proceso de asilo, primero en México y posteriormente en la Argentina. Pero desde ya México le dio la posibilidad de que se violen una serie de normas del asilo, porque el asilado cuando está en otro país no puede dar declaraciones políticas, no puede hacer activismo, y Morales lo que más hizo fue activismo y ese tipo de declaraciones. Dentro de la embajada parece que México está dedicado con el gobierno del señor López Obrador a capturar, a ayudar a todas estas personas que han sido parte de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Entonces, así como aquí, así como aquí se han acercado a la Embajada de México, el momento en que cae el gobierno, una gran cantidad de personas van a la Embajada de México, y en específico un importante exministro del expresidente Morales. El proceso de asilo está basado en convenciones de asilo, la Convención de Montevideo, la Convención de La Habana, la Convención de Caracas, y lo único que hay que hacer es seguir los pasos, nada más. Sin embargo, para poder iniciar esos pasos, obtener el asilo, conceder el salvoconducto, todo tiene su tiempo. Parece que esto lo quisieron saltar y de repente apareció un carro lleno de personas encapuchadas, encabezadas por la cónsul de España y funcionarios diplomáticos, incluso de México, que quisieron sacar, una mafia, quisieron sacar al ministro de la embajada, con algo que es peor todavía. La embajada es considerada territorio del Estado, es decir, nadie puede ingresar y sacar, más aún en un proceso de asilo. Esto dio como consecuencia que la presidenta de Bolivia, que es una persona muy rápida, diera disposiciones y declarara persona no grata a la embajadora de México y a la cónsul de diplomáticos españoles, y al declararlo persona no grata han tenido que salir del país. Pudo haber sido peor el asunto, pudieron haber hecho una ruptura de relaciones diplomáticas. Eso no se dio, pero al haber esta declaración de persona no grata, la relación se tensa y se mantienen en la embajada, en el mismo proceso de asilo, las personas del gobierno de Morales. Dios mío, las consecuencias, más allá de que leo en la prensa que ya existe una predisposición para sentarse a dialogar Bolivia y México, ¿para quién iban a ser peores? ¿Quién perdía más, México o Bolivia, si se rompe definitivamente las relaciones? Yo creo que en fin de fines los dos. Los estados latinoamericanos no están para pelearse. Lamentablemente la ideología ahorita está sobre los intereses de los mismos estados. Entonces el diálogo es la salida, digamos, normal, que ojalá a base del diálogo lleguen a un acuerdo, y simple y llanamente lo que tienen que demostrar las personas que están en la embajada es que son perseguidos políticos. Si hay ese concepto de persecución política, donde se presenta la prueba. Para nosotros, recordamos las clases del doctor Juan Falconi cuando hablaba de la carga de la prueba de Carneluti. Sí. Entonces, en la carga de la prueba le corresponde evidentemente a la persona que se va a asilar, pero también el Estado presentará pruebas y todo tiene su tiempo. El problema es que quieren hacer líos dentro de Bolivia y tienen la ayuda del gobierno mexicano, que desde mi punto de vista, Carla, erróneamente quiere meterse o quiere ser parte de la política de Latinoamérica,
cuando el presidente López Obrador ni siquiera puede poner en orden su propia casa. El problema de AMLO, en este caso de López Obrador, es que la capacidad de él en los discursos, ayer veía su primer discurso de Nuevo Año, él no es un hombre muy letrado, y para ser líder hay que ser inteligente también, ¿no? Total. Entonces, no se puede venir a hacer las cosas, y discúlpenme el término, y espero no crear yo un conflicto diplomático, a lo bruto. Entonces, claro, todo esto es un proceso, todo esto tiene que tener estrategias, y ellos, imagínense, ingresar encapuchados, esto es... totalmente, fuera de concepto de lo que es el derecho internacional, y parece que se han perdido un poco las perspectivas, porque la norma jurídica está ya señalada en las convenciones de asilo, pero ese deseo de ayudar, porque es de una ideología, lleva en este caso que el presidente mexicano cometa serios errores. María Clara Triviño tiene otras preguntas para usted, doctora. Encantado. Específicamente hablando del presidente mexicano, ¿qué beneficio, más allá de estar alineado con su ideología, puede obtener el presidente de México con este accionar? Ha dado asilo, como usted bien lo dice, a un sinnúmero de exfuncionarios de gobiernos socialistas que han salido prácticamente mal parados de los gobiernos, y a la luz pública e internacional esto va en desmedro de su, digamos, de su imagen como presidente de la República. Claro, el problema, María Clara, va más allá. Yo veo que América Latina no sale de una noche triste, y eso digo para recordar a Hernán Cortés, digamos, porque la ideología prima sobre los intereses de los estados, y por eso no podemos unirnos. América Latina no puede unirse, a diferencia de la Unión Europea. Y México es un país fundamental para América Latina, por lo grande que es, por lo que siempre México ha significado. Entonces esas acciones del señor López Obrador son fuera de contexto, absurdas. Como bien señalaba Carla, oírlo a López Obrador en las declaraciones es decir de lo que un estadista debe de ser. Entonces está más preocupado por defender a una ideología que él cree que es la buena, sobre los intereses de México y sobre los intereses latinoamericanos. Además que tiene la mancha del narcotráfico en sus hombros. Pero graves problemas del narcotráfico, unos graves problemas. Doctor, y cambiémonos a dos países que de una u otra manera tienen otro nivel, pero también son más peligrosos. Este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Yo iría al enfoque que, digamos, es muy largo, pero por la radio no se lo puede hacer, que las grandes injusticias internacionales llevan a procesos como los que está viviendo Estados Unidos. En Medio Oriente hay una gran injusticia internacional. De hecho, no son todos iguales. Como a veces se cree en Latinoamérica, los musulmanes están divididos. Desde la batalla del camello, la muerte de Mahoma, entre el sobrino de Mahoma y los que continuaban con Mahoma. Hay chiitas, hititas, bueno, una serie de... digamos, no es un grupo compacto como a veces se lo quiere ver desde América Latina. Es como que dijeran que todos los cristianos son iguales. Digamos, es un error, porque estamos los católicos, pero también están los protestantes y una serie de sectas. Entonces, el enfoque que se le da desde Estados Unidos es un enfoque erróneo, porque ponen a todos en el mismo saco. Por otro lado, mientras existan injusticias, como que no se dé la paz en Medio Oriente por el asunto Israel-Palestina, que es fundamental, mientras sigan existiendo ese desangre que se da en Medio Oriente, obviamente estos grupos terroristas van a aparecer. El presidente de los Estados Unidos dice que ha mandado a matar a un general porque tiene serias dudas de que este general quería intentar atacar a la embajada americana. Yo creo que esto, desde mi punto de vista, en lugar de ayudar a arreglar una situación, lo pone más grave, porque acciones traen consecuencias. Mandar a matar, lo dicen... Lo dicen públicamente, libremente. O sea, ya el Pentágono ya lo confirmó. Que el país de la libertad y que el jefe de ese país diga que ha mandado a matar para tomar una acción de protección, no creo que sean las mejores declaraciones.
En lo personal, yo creo que el señor Trump no conoce política exterior. En un país donde han existido mandatarios como Richard Nixon que conocían, o cancilleres como Henry Kissinger que ven mucho más allá. El señor Trump ha dividido incluso la Unión Europea, que era totalmente solidaria con los Estados Unidos, ahora piensa 2 veces antes de lo que el señor Trump diga. Entonces, esto es terrible, y si a eso le sumamos que los organismos encargados de precautelar la paz están en crisis, como las Naciones Unidas, la situación cada vez es más delicada. Así es, doctor. Agradecerle a esta hora de la mañana, doctor, la explicación como la da un catedrático, ¿verdad, Muy Carlos Luis? amable. Sí, claro. Una explicación clara sobre estos temas, y nos queda claro también que la diplomacia debe de ser manejada por personas que tengan por lo menos un nivel intelectual o una preparación básica. Cuando vemos este tipo de cosas, sabemos que lastimosamente países amigos y hermanos están siendo manejados, no puedo decir la palabra exacta, pero por personas no aptas. Vamos a arreglarla bonito. Es muy grato poder conversar con amigos Igualmente, como ustedes. gracias. Muchísimas Gracias, doctor. El gusto es nuestro. Nicolás